significa Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y es en ese sentido que tenemos el honor de presentar a una mujer que acaba de ser reconocida por la Universidad Nacional de Córdoba con el título máximo, el doctorado honoris causa, y la tenemos aquí a esta señora, una especialista con respecto a los estudios sobre género, María Luisa Femenías. Gracias por venir, felicitaciones por muchas tanto. Gracias. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por invitarme. Bueno, una Gracias. pionera con respecto a los estudios sobre el género, ¿no? Porque hoy es un tema que está en agenda, pero antes no era así. No, a ver, yo provengo de la filosofía, es decir, había muchísima actividad militante en la calle antes de la dictadura. Siempre hubo un movimiento muy soterrado durante, y cuando se produce la recuperación de la democracia, las que somos más vale teóricas, comenzamos a trabajar desde un punto de vista teórico una relectura de las teorías vigentes y de lo que podríamos constituir como los lugares de ausencia y de presencia de las mujeres. Entonces empezamos en filosofía con alguien que es de aquí de Córdoba, que es Patricia Morey, y con otras colegas de Salta, de Buenos Aires, a trabajar teóricamente el tema. Y ahí arrancamos. Fue difícil instalarlo. Me imagino. Y María, hoy, ¿cómo podemos interpretar esta jornada? Una jornada en la cual hay muchos temas. Me da la sensación de que el Día de la Mujer es transversal a muchas situaciones. A muchos problemas. ¿Qué es lo que hay que destacar de todo? Lo primero que yo destacaría es la visibilidad que tiene el movimiento y la visibilidad que tienen quienes hemos apoyado teóricamente una serie de reivindicaciones y de derechos. Por otro lado, lo que se nota claramente es el cambio generacional. Es decir, las chicas jóvenes tienen una mayor facilidad para salir a la calle, para reclamar derechos, para manifestarse, para marchar. Y eso me parece que, claro, nosotros veníamos de un periodo bastante denso, entonces eso se hacía con mucha menor facilidad. De ahí que hayamos trabajado quizá más cuestiones de la esfera del mundo privado, digamos. Esos son otros aspectos que a mí me interesaría destacar, es el cambio legal que se ha producido. Es decir, hemos tenido reformas muy importantes desde la democracia acá, obviamente, bueno, no sé, desde la ley de divorcio, patria potestad compartida, la ley del nombre, en más, ha habido toda una serie de reformas legales que abrevan la posibilidad de una sociedad menos rígida, más distendida, más inclusiva, con mayor posibilidad de articularse desde lo que yo llamaría índices de democratización de las estructuras y de los modos vinculares de la sociedad. Y eso se nota muchísimo, y se nota muchísimo en las generaciones jóvenes. Los que venimos de antes tenemos perspectiva, y esa perspectiva nos permite hacer este balance, ¿no es cierto? María, cuando hablamos de reivindicar derechos y básicamente damos cuenta de las desigualdades, ¿quiénes son los que no quieren mover esas estructuras? No sé, yo los nombres no los tengo, pero yo provengo de la filosofía y me preocupo más de las cuestiones estructurales que individuales. Pero hay claramente sectores, factores, yo diría estructuras que es difícil mover, que es difícil modificar. Se modifica la ley, las leyes se reconocen, después cuesta aplicarlas. La mirada cotidiana del común de la gente ha incorporado menos los cambios que los cambios y las reformas legales que efectivamente se han producido. Entonces la sociedad sigue como articulándose en base a criterios que a veces son los mismos de siempre. A veces no, a veces son los mismos de siempre. Además, una sociedad no cambia homólogamente toda. Hay sectores que cambian con mayor flexibilidad, hay sectores que les cuesta más, hay sectores claramente reacios a los cambios, hay otros que los promocionan. Entonces se hace una estructura, un momento muy rico, muy dinámico, yo diría realmente pujante. Pero claro, el balance nos dice que mientras algunos sectores apoyan estos cambios, al mismo tiempo hay sectores que se resisten. Se pueden ver en las marchas.
Es decir, así como hay sectores que marchan en defensa de ciertos cambios, hay sectores que son reacios y sacan pancartas en contra o se manifiestan en contra, etcétera. Tienen derecho a manifestarse, obviamente, pero quiero decir que eso muestra los claroscuros de una sociedad. La sociedad nunca es homogénea. Claro. Mari, con respecto a estas marchas, estas acciones, estas movilizaciones, ¿qué lugar debe ocupar el hombre? ¿Debe acompañar? Bueno, históricamente lo mismo, digamos, que cualquier otra persona. Los varones han acompañado muchísimo, algunos sí, otros no. Si nosotros pensamos en nuestro país, ¿quién presentó por primera vez la ley del voto femenino en 1912? Fue Alfredo Palacios. Las mujeres no tenían posibilidad de ingreso al Congreso, al Parlamento. Él presentó en nombre de las mujeres. Eso sucedió con Stuart Mill en Inglaterra. Él era el representante laborista, las mujeres no podían entrar al Parlamento. Él presentó en nombre de las mujeres, a finales del 19, el petitorio para que tuvieran derecho al voto. Una de las defensas más fuertes de los derechos igualitarios de las mujeres fueron del marqués de Condorcet, que perdió la cabeza junto con su mujer defendiendo este tipo de cosas, ¿no es cierto?, en la época de la Revolución y la Contrarrevolución Francesa. Es decir, muchos han acompañado, otros no. Pero el tema siempre es una cuestión que tiene como dos caras. La cara estructural, cambiar la ley, es cambiar, digamos, la armazón estructural de un país, y después están las individualidades que son más propensas a aceptar los cambios, más propensas a propugnar los cambios o más propensas a resistirlos. Eso ya forma parte con los matices individuales que es imposible evitar. Y en estas jornadas, o lo que va planteando la agenda, ¿no? Hablamos de mujer, hablamos de género y hablamos de feminismo. Sí. ¿Eso debe ir junto o son conceptos Yo creo individuales? yo personalmente creo que son conceptos analíticos diferentes y que si se han producido de manera diferente es porque apuntan directa o indirectamente a iluminar aspectos o factores o incidencias diferentes. Entonces me parece que está bien conservar, yo personalmente aceptaría conservar el concepto mujeres, porque remite a una memoria histórica, una posibilidad de trabar una genealogía en términos de mujeres. La palabra feminismo, porque implica reivindicaciones igualitaristas que nacen con la Revolución Francesa, y el concepto de género, que claramente es un concepto que surge de los movimientos posmodernos. Entonces apunta a otra cosa. Yo, más que decir esto elimina lo otro, digo, esto ilumina unos aspectos, esto ilumina otros aspectos que son diferentes, pero no tienen por qué ser contradictorios o anularse unos a otros. En estos contextos en los cuales usted me comentaba de las estructuras que se van movilizando, que son dinámicas y demás, ¿qué rol ocupa la educación? Arrancar desde las bases. Claro, a mí me parece que la educación es fundamental. Es decir, siempre que una sociedad, un Estado, se propone hacer un cambio, siempre se acompaña desde la educación, porque es formar a las nuevas generaciones en valores, conceptos, creencias, derechos. Entonces yo que tengo mis años, veo una notable diferencia entre la asunción de roles en los niños más pequeños, que ya tienen otras inquietudes, que la que podíamos tener cuando yo era pequeña. Entonces eso muestra la incidencia de la educación, que puede ser formal, pero también es informal. Claro. Es decir, hay medios, hay conversaciones, hay carteles en la calle, y aparte está la educación formal, que obviamente está tratando de transmitir valores democráticos y valores mucho más igualitaristas. Bueno, recién comentaba María el tema de que estos cambios vienen acompañados de la cuestión jurídica, ¿no? Sí, yo no sé, a ver, se retroalimentan. Se retroalimentan. ¿Y qué pasa con el tema de los recursos para seguir generando acciones? Que tanto los reclaman recursos económicos, que tanto se reclama, como que dicen tenemos esto, tenemos lo otro, pero hay una estructura que requiere de recursos económicos. Hasta ahora, yo no sé economía, no soy experta en ese tema, pero hasta ahora, por lo que yo sé, hay mucha expresión de deseo de cambio, pero hay poca base económica para poderlos producir. Por ejemplo, ha habido y hay
oficinas de la mujer o como se llamen, porque en cada provincia se llaman distintos, pero me entienden a qué nos estamos refiriendo, que obviamente les falta personal especializado. Y les falta personal especializado porque ese personal hay que pagarlo, hay que pagar horas de trabajo, hay que pagar horas de atención al público y de formación. Yo estoy pensando en la Oficina de Atención a la Víctima de La Plata. Empezó actuando 8 horas por día de lunes a viernes, cuando sabemos que las escenas de mayor violencia se producen los fines de semana o a la noche. Entonces, para poder ampliar el horario se necesitan recursos, muchos recursos, porque hay que duplicar o triplicar los turnos y poner personal especializado atendiendo las líneas, no cualquiera puede atender las líneas. Entonces, yo creo que a nivel asignación de recursos, ahí todavía hay mucho por reclamar y mucho por concretar. María, por último, y considerando todo lo que ha estudiado usted con respecto a la situación de género, ¿cómo podría definir el momento actual? ¿Es el momento de mayor algidez o no? No lo sé, entre otras cosas, porque la perspectiva que uno tiene siempre es una perspectiva limitada. Claro. Y en el momento actual hay mucha movilización, mucha concientización, pero no sabemos primero qué prospecto a futuro va a tener. No lo sabemos, es difícil de prever. Podemos pensar un futuro venturoso para estos temas y podemos pensar que siempre que hay un problema económico arrastra y se lleva consigo ciertos logros simplemente porque no se pueden solventar. Claro. Entonces, yo sé que en este momento hay ebullición respecto de algunas cuestiones y yo eso lo considero positivo. Si esto va a ser una prospección que se va a dar en el tiempo, va a depender de un conjunto de factores que al presente yo no puedo prever, pero que tiene que ver con políticas nacionales y con políticas internacionales. Porque nosotras logramos, por ejemplo, que se incorpore a la Constitución Nacional en el 94 la Convención de Belén do Pará, porque se miró a las convenciones internacionales y se dijo, esto tiene que tener rango de ley, por ejemplo. Pero no sabemos la situación mundial. Claro, cuando es tampoco, ley queda. Claro, queda. El tema es que puede quedar y pasar a desuso. Claro, ley muerta como tantas. Exacto, entonces lo que se necesita es una población joven, por eso yo hablaba del recambio generacional, que exija, eso, ¿no? Que lo cuide, que lo exija, que exija su cumplimiento, que controle su cumplimiento y que no piense, y eso yo creo que lo tienen muy claro los jóvenes, que no piense que porque se lo logró la ley está todo hecho. La ley es un primer paso y después hay que sostenerla. Bueno, me encantaron los conceptos, María Luisa Femenías. Muchísimas gracias. Felicitaciones por todos sus estudios, sus trabajos sumamente interesantes. Muchas y me llena de orgullo tener académicas de su nivel. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme y a la Universidad de Córdoba. Bueno, y gracias por esta reflexión, esta jornada histórica para nosotros. Al contrario, gracias. Gracias. Seguimos en Bien de Córdoba. Más información, más participación de ustedes en esta jornada, la jornada donde conmemoramos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Adelante.